Buenos días, mi nombre es Isanedari Marcela Sequén Ovalle y voy a presentar el seminario final de mi EPS que realicé en la Universidad del Valle de Guatemala en el herbario UAL durante el periodo comprendido del 1 de agosto al 4 de febrero del 2022. Soy estudiante de la carrera de biología y mi investigación final se titula Análisis del estado de la digitalización de las colecciones botánicas en Guatemala. Vamos a ver, a modo de resumen, que las colecciones botánicas son grandes bibliotecas donde podemos guardar y preservar especímenes, eh, en este caso de plantas de vegetación que existe en el país. La situación actual de las colecciones botánicas en Guatemala ha ido aumentando a lo largo de los últimos años, ya que anteriormente las bases de datos de las colecciones se llevaban en registros en libros físicos, pero recientemente se ha empezado con la digitalización para colocar esta información en línea. Entre los resultados y conclusiones más importantes podemos decir que en estas colecciones botánicas se ha estado digitalizando la información que se tiene para poder divulgar y sistematizar la información para que cualquier persona en cualquier parte del mundo donde esté que necesite saber algo sobre la vegetación de Guatemala pueda obtener esta información. Eh, se han tenido, se ha estado trabajando recientemente con uno de los gestores de las colecciones, eh, que está recientemente el portal de Biodiversidad Guatemala, donde se han estado ingresando estos datos. Y también al digitalizar se han encontrado beneficios, así como retos y limitaciones en la digitalización, la falta de recursos humanos, la falta de equipo especializado, la falta de internet, de interés de las autoridades por la digitalización y dar a conocer esta información tan importante que es para el país. En la introducción vamos a hablar que las colecciones biológicas son bibliotecas donde se puede preservar especímenes para poder darla a conocer, para conocer la taxonomía, la diversidad biológica y información importante para el país para poder preservar y conservar ciertas áreas. Las colecciones botánicas son los centros donde se han almacenado la vegetación y plantas que han colectado a lo largo de mucho tiempo muchos científicos. Esto se alberga en herbarios y en Guatemala existen 7 herbarios que se encuentran registrados en el Index Herbarium, pero actualmente solo de ellos solo funcionan algunos con colecciones botánicas que tengan bases de datos. La situación actual de las colecciones en Guatemala ha sido un proceso lento, ya que no se ha contado con recursos, tanto humanos como tecnológicos, para poder avanzar. Y vamos a conocer un poco más de lo que fue mi investigación. Entonces, el objetivo general fue analizar el estado de la digitalización de las colecciones botánicas en Guatemala. Los objetivos específicos fueron determinar si se utilizan y cuáles son los sistemas de gestión de las colecciones botánicas que se manejan en Guatemala para la digitalización de la información. Identificar cuáles son los beneficios, retos y limitaciones que se presentan en las colecciones botánicas durante el proceso de digitalización y cuantificar el avance de la digitalización de las distintas colecciones botánicas en Guatemala. Para conocer un poco de los antecedentes que se tienen, vamos a ver que las colecciones biológicas son las bibliotecas de la biodiversidad. Son recursos donde se encuentran depositados organismos biológicos bajo condiciones especiales que garantizan su integridad, facilitando la información biológica útil para el país.
Estas colecciones biológicas juegan un papel importante en la sensibilización de la importancia de la diversidad, los servicios ecosistémicos que prestan estas especies y las funciones ecológicas que permiten la vida. Asimismo, las colecciones biológicas representan el patrimonio de un país o región, cumpliendo con la función de documentar y sustentar la diversidad de un país, entre otros. Entre los herbarios principales de Guatemala, que sí tienen una colección botánica registrada en una base de datos, vamos a mencionar al herbario AWAT, que es el herbario de la Facultad de Agronomía de la USAC, y se fundó en los años 70, y esta tiene fines docentes, por los cuales es una colección bastante pequeña, aproximadamente unos 10.000 especímenes. El herbario Vigo es el herbario de la colección botánica de la Escuela de Biología, que pertenece al Departamento de Botánica desde 1982 de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC, y es la colección de referencia más grande a nivel nacional. Cuenta con más de 86.000 especímenes. El herbario USCG es el herbario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que pertenece al Jardín Botánico junto con la colección de semillas Index Seminum del SECON. Cuentan actualmente con aproximadamente unos 40.000 especímenes, y se encuentran aproximadamente 273 familias. El herbario igual pertenece a la Universidad del Valle de Guatemala y forma parte del Centro de Estudios Ambientales CEAB. Este herbario al inicio fue creado con fines docentes, pero actualmente trabaja con fines científicos. Las bases de datos y sistemas de gestión de las colecciones se ha trabajado con Excel, que es un paquete de Office. Luego se intentó trabajar con Specify, que es un programa que tiene una plataforma bastante pesada, y no se pudo continuar trabajando con este gestor, ya que la licencia era demasiado cara y no era accesible. Y actualmente existe el portal de Biodiversidad de Guatemala, que es donde se ha estado digitalizando toda la información. Es de uso gratis. También está sustentado en el portal Binomia, que es donde se pueden habilitar diferentes portales. Y también está asociado al GBIF, que es el global de información de biodiversidad, donde se pueden generar mapas para conocer los vacíos de información. Entre el planteamiento del problema, podemos ver que las colecciones biológicas son útiles para aumentar y sustentar el conocimiento de la biodiversidad, contribuyendo a su inventario, permitiendo documentar la distribución de estas especies a base de la clasificación sistemática, ecología y biogeografía de las distintas disciplinas que son esenciales para la conservación. Vamos a mencionar que entre la delimitación del problema y la justificación es que en Guatemala la digitalización de estas colecciones ha sido un proceso bastante lento debido a varios factores. Existe una gran escasez de infraestructura de digitalización, de recursos, de personal en varias colecciones nacionales, lo que limita grandemente el progreso a lo largo de los años. A pesar del reconocimiento generalizado por parte de los curadores, administradores y otros investigadores, la importancia de publicar la información nacional a nivel de Guatemala no se había digitalizado antes. En el 2019 solo se había publicado en línea un conjunto de datos parcial de una colección guatemalteca. Otras colecciones nacionales no habían podido obtener suficiente capacitación en los protocolos de digitalización y, sobre todo, acceso procesable a diferentes sistemas de gestión de contenido en línea y plataformas de publicación. Para ver la metodología que se utilizó, vamos a ver que el universo de la investigación fue para la población, las colecciones botánicas de los herbarios registrados dentro del Index Herbarium del New York Botanical Garden. La muestra fueron las colecciones botánicas registradas de los herbarios que tienen una base de datos, y la unidad experimental, la colección botánica. El método que se utilizó fue que primero se conoció el proceso de la digitalización de una colección, en este caso la colección botánica del herbario UBAL de la Universidad del Valle.
Y luego se entrevistó a los curadores e investigadores asociados de diferentes colecciones botánicas por medio de una encuesta para indagar y así conocer la importancia de la digitalización de sus colecciones. Entre los resultados y discusión vamos a mencionar que se envió esta encuesta a todas las colecciones y se obtuvieron las siguientes respuestas. La WAT con un 14.30%, el Vigo con un 28.6%, Indexeminum, que representa el Jardín Botánico, con un 14.30%, el USSG también con un 14% y el UBAL con un 28.6%. Entre los taxones botánicos de estudio en las diferentes colecciones, vamos a ver que tiene un mayor porcentaje las plantas vasculares con un 71.4%, que es la mayoría. Las plantas vasculares vivas, pues no se tuvo un resultado, no nos llenaron la encuesta. Los helechos y los musgos tuvieron una respuesta de un 42.9%, los hongos y líquenes de un 28.6% y las semillas con 14.3%. Vamos a ver que el proceso general del manejo de las colecciones, todos coincidieron en que el proceso empieza en el momento de la colecta. Aquí este es un proceso muy importante porque se toman los datos del espécimen, datos de dónde fue colectado, altitud, clima, fecha. Luego se da el proceso de la arborización, luego la determinación taxonómica, luego se da el montaje del espécimen y después, ya como último paso, se da la digitalización de los especímenes. Por eso es muy importante cada paso para poder llegar hasta la digitalización. Todos los curadores e investigadores coincidieron en que sí utilizan un sistema de gestión, el 100% la utiliza. Y estos sistemas de gestiones que utilizan los diferentes curadores son los siguientes. El 57.1 contestó que utilizan el portal de biodiversidad. El 14.3 utilizan GBIF. El 42.9 aún utilizan Excel. Quiere decir que Excel aún es donde se puede almacenar la base de datos de primera mano. Y con 14.3 Specify y trópicos. Significa que un investigador aún utiliza estas bases de datos. Entonces vamos a ver que para los beneficios que encontraron los diferentes curadores, vemos que el principal es la divulgación de la información científica, el acceso a la información desde cualquier parte del mundo donde se encuentren, evidenciar los vacíos de información, que es algo muy importante, y también guardar, proteger y evitar la pérdida de datos, ordenar y actualizar taxonómicamente las especies, la sistematización de la información y contar con una base de datos que en algunas colecciones hasta el momento se va iniciando. Entre los factores y circunstancias que creen los investigadores que retrasan la digitalización, el 100% concluyó que es la falta de recursos humanos. O sea, el recurso humano es lo que principalmente retrasa, porque no hay en ninguna colección alguien destinado 100% a la digitalización. Entre todos los demás factores que existen, vemos que la falta de tiempo específicamente para el herbario, y ya que esta actividad la tienen que compartir con otras atribuciones compartidas que son administrativas, entonces no tienen el tiempo suficiente para dedicarle a la digitalización. También podemos ver que la falta de equipo, la falta de apoyo económico, del apoyo institucional, la falta de tecnología, principalmente del Internet, son una de las circunstancias que retrasan grandemente. También la unificación de criterios a la hora de digitalizar, que hay datos incompletos, por eso es que es importante a la hora de colocar todos esos datos. Y
entre otros. También la falta de una base de datos universal. Los beneficios que han encontrado durante el proceso de la digitalización es el poder divulgar esta información, el poder acceder a la información desde cualquier parte del país. También vemos que entre los retos de la digitalización que encontraron fue el aumentar el recurso humano. La mayoría coincidió en eso, en conseguir un apoyo institucional, porque al tener el apoyo institucional ya van a promover el aumento del recurso humano. También el obtener equipo adecuado, ya que si no se tiene el equipo cómputo, no se puede digitalizar, así como el Internet, pues uno puede tener la disposición para querer digitalizar, pero si no hay Internet no carga y no se puede compartir en línea. Obtener imágenes de alta calidad, que la información sea accesible, unificar los criterios para la base de datos y mejorar el orden y corregir los datos es uno de los retos principales. Y entre las limitaciones que ellos ven fue 100% el Internet lento y deficiente, el equipo de cómputo, como mencionaba. Luego, para las colecciones que pertenecen a la OXAC, el hecho que la universidad se encuentre cerrada, el atraso que provocó la pandemia y la corrupción son grandes limitaciones que se encuentran en este momento, y por eso es importante que se visualice que esta información es tan importante que la corrupción también la está afectando que existe en el país. También el tiempo para escanear y digitalizar los especímenes, ya que hay que dedicar tiempo para poder realizarlo bien y correctamente. Y también el número de registros digitalizados de las colecciones botánicas, actualmente la mayoría está en este 43%, que llevan entre un 0 y un 10% digitalizado de todas sus colecciones. Hay que mencionar que un 28% llevan entre un 11 y 25%, un 29% entre un 51 y un 75%, pero ninguna colección ha llegado todavía a más del 75%, mucho menos al 100%. O sea que todavía falta mucho trabajo por hacer. Hay que recalcar la importancia de la digitalización, de que con esto se va a poder divulgar y conocer más la información que existe. Con esto se van a poder ver los vacíos de información, pero si no tenemos el recurso humano, el recurso tecnológico, el recurso de Internet, no vamos a poder avanzar de este 10% de que se lleva digitalizado y para poder llegar hasta el 100%. También vemos que el número de registros en las colecciones botánicas, la mayoría está entre el 1 al 10.000 número de registros. Hay 14% que está entre 10.000 y 30.000 especímenes. Hay otro 30% que tienen de 30.000 a 50.000 especímenes y un 14% con más de 50.000 especímenes. Entonces, para las conclusiones, se determinó que sí se utilizan diferentes sistemas de gestión. Entre ellos se puede mencionar el portal de biodiversidad, que tiene mayor porcentaje de uso, GBF, Specify y Trópicos, y Excel, que aún se sigue utilizando, ya que esto permite la generación de mapas, listados de especies y otros proyectos. Como pueden ver, este es un mapa generado desde el portal con la ayuda del GBF. Así es como se ve un espécimen digitalizado. Los beneficios que se obtienen al digitalizar es poder tener una base de datos controlada, la información de los especímenes, la sistematización de la información científica, el orden y actualización taxonómica, y los investigadores pueden obtener información de colecciones de Guatemala en diferentes lugares. Los principales retos y limitaciones que se encuentran en la digitalización
es la carencia en la infraestructura mínima necesaria para digitalizar, la falta de recursos humanos, así como económicos, la falta de equipo, la falta de internet estable y los problemas que han resultado de la corrupción y de que esté cerrada la universidad y la pandemia que ha afectado. Y en la cuantificación del avance de la digitalización, aún es muy bajo este porcentaje, pero va aumentando cada día, ya que los investigadores son conscientes de la importancia de la divulgación y dar a conocer esta información científica para aportar a la taxonomía y sistemática de los especímenes. Entonces, a modo de recomendaciones, se recomienda capacitar más personal en temas relacionados a la digitalización en diferentes gestores de las colecciones. Se recomienda enfatizar a los colectores la importancia de los datos al momento de la colecta y al ingresar esta información, ya que al no tener la información completa, esto retrasa demasiado la digitalización y se recomienda divulgar la información generada a través de las diferentes colecciones para tener mayor alcance en la población en general y así exista un mayor conocimiento de la importancia de las colecciones, de los herbarios y de la biodiversidad en nuestro país. Estas fueron las referencias que utilicé para realizar la investigación y gracias.